programa Anticoncepción, Concepción y Terminación del Embarazo es nuestro tema de hoy en Respuestas. Miguel, estabas hablando de la formación de la unión de dos células que dan origen entonces a toda una gama de órganos que forman el cuerpo humano, obviamente, y mencionabas la complejidad de cada órgano, cómo se unen ligamentos, huesos, hablabas de los órganos de la lengua, de los ojos, la boca, y cómo finalmente todo termina en un diseño que nada está fuera de su lugar, sino que todo está donde debe de estar. Y pensando en todo esto, quise traer el Salmo 139 de los versículos 13 al 16, que hablan básicamente de esta formación. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Increíble, ¿no? Extraordinario, y eso es lo que lleva al salmista en ese Salmo 139 que tú acabas de leer, en un versículo anterior, el versículo 6, donde él dice lo siguiente: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lo que el salmista está diciendo en esencia es que Dios está involucrado, se involucra de manera personal en la concepción y en el desarrollo de esta vida humana a lo largo de los 9 meses del embarazo. El doctor Lejeune, genetista muy conocido, muy famoso, descubridor del síndrome de Down, hablando como médico, en cierta manera también estaba haciendo referencia a esta maravilla de la vida humana. Y escucha lo que él dijo en una ocasión en una corte cuando él fue entrevistado, cuando se discutía en Francia, en Estados Unidos, el hecho del aborto, si se iba a aprobar, no se iba a aprobar. Y él dice lo siguiente: cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. La fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Yo debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidos, porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos el ser humano. Al preguntarse al doctor Lejeune si eso era, en su opinión, si el feto era un ser humano, él contestó: esa no es mi opinión, es la enseñanza de toda la genética que yo he aprendido. No hay duda de que es un ser humano porque no es un ser chimpancé, por tanto es un ser humano. Está hablando un hombre de ciencia, un genetista con la autoridad para decir eso, y yo creo que ciertamente negar la realidad de algo como esto a la luz de la ciencia de hoy es querer ser ciego ante las evidencias que tenemos ante nosotros. ¿Cuándo comienza la vida? Según lo que tú has visto, lo que hemos conversado incluso en programas anteriores, porque de hecho este tema del aborto lo tocamos hace ya un tiempo 2 atrás. o 3 años. Así es. Bueno, la realidad es que si nosotros queremos hablar del punto de vista de la ciencia, yo creo que a la ciencia que hay que preguntarle qué es la vida es a la biología, que es el estudio precisamente de la vida. Y biológicamente se dice que algo está vivo cuando tiene metabolismo, cuando es capaz de crecer y cuando es capaz de dividirse. Cuando tiene metabolismo, capaz de crecer y capaz de dividirse. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, eso se forma un cigoto. Ese cigoto es capaz de crecer, tiene metabolismo y es capaz de dividirse. Entonces está vivo. Entonces la pregunta ahora es, ok, ya determinamos que está vivo biológicamente hablando, tiene vida, nadie puede negar eso, biológicamente hablando. La pregunta es si esa vida que ahora tiene, si es canina, si es porcina, si es humana, y nosotros sabemos que es humana, y la manera como lo sabemos es porque las dos células que se han unido vienen de 2 donantes humanos, son células humanas con información genética humana, y ahora hay vida, la vida tiene que ser humana y por tanto es un ser humano. Esa es la información médica que tenemos. Podemos negarla si queremos, pero no estamos siendo ni objetivos ni científicos a la hora de analizar ese fenómeno. Sin embargo, muchos hablan de que el feto
antes de los 3 meses no es un ser humano, y de ahí entonces que se quiera permitir que el aborto ocurra justamente antes de esos 3 meses. ¿Qué ha llevado a esta gente a pensar que antes de los 3 meses no es un ser humano y que luego sí lo es? Bueno, mira, yo he estado en reuniones, yo he estado en discusiones, yo he estado en debates en ocasiones acerca de estos temas, y la gente que quiere defender el aborto y que tiene esa posición de que el feto antes de los 3 meses no es un ser humano, cuando tú le haces la pregunta de que te especifique en su opinión cuándo comienza la vida, invariablemente aducen o te dicen que nadie sabe cuándo comienza la vida. Y mi pregunta es, si esa persona que no sabe cuándo comienza la vida está dispuesta a eliminar una criatura que potencialmente pudiera ser un ser humano y pudiera ser una vida, porque si nadie sabe cuándo comienza, es posible que sea una vida humana. ¿Tú estás dispuesto a eliminar una vida humana, una criatura que potencialmente es un ser humano, sin saberlo todavía, si ya comenzó su vida o no comenzó su vida? Yo creo que nosotros hacemos eso cuando queremos manejar la vida de una forma pragmática, conveniente, cuando a mí me aporta beneficios, y estoy dejando a un lado la evidencia médica, biológica, genética de la que estamos hablando en el día de hoy. Por ejemplo, Miguel, cuando se desconecta un paciente de un respirador, se hace porque se ha determinado que el paciente está clínicamente muerto, de manera que de alguna forma los médicos han podido comprobar o concluir que en esa persona no hay vida. ¿No se podría pensar de una manera similar con relación al feto? Bueno, precisamente, mira, la Universidad de Harvard, mundialmente conocida y reconocida, tiene criterios para determinar cuándo puede desconectar a un paciente de un respirador. Entonces, la Universidad de Harvard ha determinado, estos son sus criterios de presencia de vida humana, estamos hablando de seres humanos. Cuando el paciente es capaz de sentir dolor, cuando el paciente es capaz de tener reflejos profundos, cuando el paciente es capaz de tener ondas cerebrales en el electroencefalograma, y cuando ese paciente es capaz de moverse, hay vida en esa persona y por tanto no lo puede desconectar porque la persona está viva. Bueno, resulta que el feto es capaz de responder a estímulos dolorosos, el feto es capaz de moverse, tener movimientos espontáneos, incluso pudiera tener movimientos respiratorios en ocasiones. El feto tiene ondas del electroencefalograma capaz de medirse a una temprana edad, y el feto tiene reflejos profundos. De manera que si usáramos esos criterios, la Universidad de Harvard tendríamos que concluir también que en el feto hay vida, y si hay vida es vida humana porque es un feto humano. Te das cuenta que otra vez, a la luz de la ciencia, nosotros regresamos y tenemos que concluir, esto es una vida humana. Esa es la realidad. Así es. La ciencia también ha definido cuándo los órganos comienzan a formarse, y eso podría también dar una idea entonces de cuándo el cerebro de un niño pudiera ya estar funcionando, y entre otros órganos que probablemente ya estén funcionando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que me hables un poquito acerca de eso, de cuándo algunos órganos comienzan a funcionar, a partir de qué momento. Quédense con nosotros, ya regresamos con más.